Tren de Aragua. Desde septiembre para acá cada vez son más frecuentes estos videos. Lanchas destruidas con misiles. Billions of dollars of drugs are pouring into our country from Venezuela. ¿Por qué Donald Trump mandó a sus buques de guerra a las costas de Venezuela? ¿Quién está detrás de estas embarcaciones que supuestamente transportan drogas? Hablemos del Tren de Aragua. Este grupo criminal se formó en el centro penitenciario del estado de Aragua, una comunidad en el centro norte de Venezuela. Allí en Venezuela se hizo una pequeña cárcel para 750 hombres, pero que ahora ya hay más de 7,000. Un grupo de reos se organizó y formó un pequeño grupo criminal que ahora ya se extendió a varios países del continente americano. Se revela. A finales de los 90 y principios del 2000, las políticas de encarcelamiento masivo del expresidente Hugo Chávez y que continuó su sucesor, Nicolás Maduro, sobrepoblaron las cárceles de Venezuela. Se empezaron a formar pandillas para defenderse y dejar claras las jerarquías entre los internos. El prisionero que más destacó dentro de la cárcel de Aragua, o mejor conocida como la de Tocorón, fue Héctor Rutherford Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero, por quien hoy actualmente el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de $5 millones por su captura. Sus segundos eran Johan José Romero alias Johan Pétrica y Larry Álvarez Núñez, mejor conocido como Larry Changa. La influencia de estas pandillas empezó a crecer entre el 2012 y el 2014 cuando el gobierno de Venezuela les delegó el control para que ellos mantuvieran cierto orden. Era una especie de gobernanza criminal que empezaron a ser conocidas como pranes o pranatos. Así en cada cárcel había un pran o una pandilla. Los reos prácticamente pagaban para vivir, pagaban por comida, pagaban por lugares. De hecho, los pranes les quitaban la comida a los familiares para después venderla dentro de la cárcel. Prácticamente imponían su propio orden. A este plan se le empezó a conocer como el Tren de Aragua, y es que el nombre proviene de un sindicato de obreros que empezó a trabajar en la construcción del tramo de ferrocarril que iba de Aragua hacia Carabobo. En el 2005 empezaron las obras de este tren. El sindicato empezó a cobrar por puestos de trabajo y también a extorsionar a los propios contratistas. ¡Venezolano 100%! La construcción se detuvo en 2011 por falta de presupuesto, pero este grupo ya estaba metido en actividades criminales. Una investigación de Runrunes encontró que los negocios de los pranes dentro de las cárceles dejaban millones de dólares de ganancias. Cuando yo soy dado el preto con usted, que yo saco mis muertos. Y es que era tal su poder dentro de las prisiones que crearon varios negocios como la crianza de gallinas y hasta de puercos. Hasta pusieron carnicerías, bancos, antros y albercas, y las ganancias de esos negocios se dividían entre los pranes y el gobierno. Y gracias a todo el dinero que ganaron ampliaron sus zonas de influencia, cooptaron pequeñas bandas criminales alrededor de la cárcel y con ellas planeaban robos de motos, de vehículos, el tráfico de drogas y de armas. Y así poco a poco fueron creciendo hasta apoderarse del barrio de San Vicente, un barrio a 24 kilómetros de donde se encontraba la cárcel. Y desde entonces ya reclutaban adolescentes, niñas y niños de entre 10 y 12 años. A ellos los utilizaban para ir por mandados, dejar recados, y con el tiempo los empezaban a entrenar para convertirlos en sicarios. Los jefes criminales que salían del Tocorón servían como emisarios para formar alianzas con más y más criminales. Así poco a poco se extendieron por todo el estado de Aragua. Después entraron a 6 y después a 13 de los 24 estados de todo Venezuela. Y así como creció el dominio del Tren de Aragua, también aumentaron sus actividades criminales. Empezaron con la extracción de minerales, con cobro de pisos, secuestros y hasta homicidios. Lo que comenzó como una banda de prisioneros en una pequeña cárcel de Venezuela, hoy es una amenaza para varios países, incluido Estados Unidos. Y al mismo tiempo que el Tren de Aragua iba tomando fuerza y velocidad, Venezuela iba en una decadencia política, social y económica.
Justo en el 2014 se rompieron récords de protestas en ese país. De enero a diciembre hubo 9.286, más del doble que el año anterior. Pasaron muchas cosas en pocos años. Maduro se religió, se apoderó del Congreso, se apoderó del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional Electoral. Y de ahí vinieron las sanciones de Estados Unidos. La inflación subió muchísimo, se devaluó la moneda, la gente no tenía que comer, la comida empezó a escasear y eso orilló a que miles de venezolanos decidieran escapar del régimen de Nicolás Maduro. Lo importante es salir del país. Para el 2018 salían unos 5,000 venezolanos diariamente del país. El Tren de Aragua le cobraba a la gente para sacarlos de Venezuela y al mismo tiempo se colaban entre las caravanas para salir del país. Y Colombia fue la primera nación que los detectó. Después llegaron a Ecuador, Perú, brincaron a Chile, después a Argentina y a Brasil. Y hoy son un grupo criminal que intenta posicionarse en el mapa delincuencial mexicano. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reconoció la presencia del Tren de Aragua en México en diciembre del 2024. Se detuvieron a 5 personas la semana pasada relacionadas con esta célula, con este grupo Tren de Aragua. Fue hasta octubre de 2025 que anunció la captura de Nelson Arturo el Nelson, operador de esta banda criminal en México junto a otros colaboradores. A estos 3 hombres se les investiga por varios delitos: trata de personas, delincuencia organizada, extorsión, homicidio, secuestro, venta de drogas, en fin. Operaban en Puebla, Morelos, el Estado de México y algunas alcaldías de la Ciudad de México. El Nelson también es investigado por el feminicidio de 2 venezolanas. A ellas las engañó para que vinieran a México con la promesa de que iban a tener un buen trabajo. Una vez que estuvieron aquí, les quitó sus pasaportes y las obligó a prostituirse. Las asesinó cuando una de ellas intentó escapar. Según Harfuch, hay investigaciones para detener a más miembros del Tren de Aragua. Hasta el momento no hay información oficial sobre la expansión territorial de este cártel en México o alianzas con otras pandillas. Lo que sí dijo es que el Tren de Aragua no estaba haciendo asociaciones con otros grupos delincuenciales. Sin embargo, el secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Gilberto Loya, dice que miembros del Tren de Aragua usan la frontera del estado para cruzar migrantes hacia Estados Unidos, y esto con el apoyo del grupo criminal La Empresa. A mediados del 2024, autoridades estadounidenses detectaron a miembros del Tren de Aragua en Texas, Nueva York, Chicago y Colorado. Justamente allí en Colorado, en agosto de ese año, se hicieron virales varios videos donde se veían a hombres armados entrar por la fuerza a un complejo de departamentos y sacaron a la gente y se apropiaron de ellos. Todos esos hombres eran miembros del Tren de Aragua. Y a partir de entonces se convirtió en uno de los principales focos para el gobierno de Estados Unidos y ahora busca eliminar cualquier rastro del Tren de Aragua en ese país. ¿Y por qué se puso especial atención en este grupo criminal? Porque no solo se trata de un tema de seguridad, también es un tema de política. Estados Unidos asegura que el Tren de Aragua es apoyado por otro grupo criminal. Ese es el Cártel de los Soles, que presuntamente está liderado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y por otros altos funcionarios de ese país sudamericano. Pero Nicolás Maduro dice que todo es al revés, que la DEA y el FBI crearon al Tren de Aragua para que cometiera actividades terroristas dentro de Venezuela. El Tren de Aragua, quien lo promovió, quien lo organizó, quien lo articuló para cometer actividades terroristas en Venezuela fue el FBI. Según Maduro, ha tratado de desarticular al Tren de Aragua y por eso en el 2023 lanzó un megaoperativo en la cárcel del Tocorón. Sin embargo, el Observatorio Venezolano de Prisiones dice que el gobierno pactó con el Niño Guerrero para que escapara pocos días antes de este megaoperativo y hasta la fecha sigue prófugo. Y en agosto de este año, Donald Trump mandó buques, aviones y el portaaviones más grandes del mundo a las costas que rodean Venezuela. Y desde principios de septiembre ha utilizado su armamento militar para destruir pequeñas embarcaciones que supuestamente transportan droga hacia el norte del continente en aguas internacionales. Hasta ahora van más de 60 fallecidos en estos ataques que el gobierno estadounidense presume como golpes a la organización criminal venezolana. De hecho, el gobierno mexicano rescató a un sobreviviente y mostró su desacuerdo contra estas prácticas de Estados Unidos.
Y ante un posible ataque de Estados Unidos, Nicolás Maduro llamó a toda su población a enlistarse en el ejército. El Tren de Aragua fue el pretexto perfecto para que Estados Unidos instalara sus buques cerca de Venezuela. Nicolás Maduro dice que Estados Unidos solo está fabricando una guerra. Mientras tanto, la organización criminal venezolana busca seguir ampliando sus negocios y su influencia en todo el continente.